¿Te gustaría poder montar tu cegueta sin tener que pasar por este calvario? Pues sigue el vídeo hasta el final. Te mostraré cómo hacer un accesorio que te ayudará a montarla sin ningún tipo de esfuerzo y en muy pocos segundos. Ya verás qué fácil. Empezamos cortando 4 tablillas para las patas, 4 tablillas iguales, 2 un poco más largas que van a ser la guía para el arco de sierra, y después un par de patas transversales que van a servir de estabilizador para el accesorio. Cortamos las 4 tablillas para las patas. Y ahora cortamos 2 un poco más largas para la guía del arco de sierra. Y estas 2 un poco más anchas van a ser 2 piezas transversales para darle más estabilidad al accesorio. Ahora cortamos un par de tablillas. Estas tienen que ser del mismo ancho que la varilla del arco de sierra, y notarás que una de ellas es un poco más alta. Esto servirá para mantener el arco de sierra nivelado una vez que lo tengamos puesto en el accesorio. A continuación procedemos a montar el cuerpo principal, donde va a ir encajado lo que es el arco de sierra. Dejamos que la cola se seque y una vez que haya secado, pues procedemos a atornillarle las patas. Y repetimos la operación por el otro extremo.
En el próximo paso le atornillamos las piezas transversales a las patas para darle más firmeza y estabilidad. Una vez que hayamos puesto las dos piezas, vamos a hacer un agujero por uno de los extremos, que será donde vaya el tornillo, el que se encargue de encoger el arco de sierra para tensarlo. En este caso le voy a pasar una broca de 5 milímetros porque el tornillo que le voy a poner será de 6 milímetros. Para hacer la rosca en la madera le paso directamente el tornillo, así los filamentos comprimen más las fibras de la madera y hacen la rosca un poco más firme. Si le paso un macho, pues voy a quitarle demasiado material y corre el riesgo de que el tornillo se quede un poco suelto. De esta forma pues logramos que el tornillo vaya mucho más ajustado. Como no he podido encontrar un tornillo con palometa, voy a fabricarlo poniéndole a este una palometa y una contratuerca con una gotita de pegamento y será más que suficiente. Rebuscando por ahí me encontré esta pieza que la voy a aprovechar para hacer una llave y usarla con el accesorio, ya que es lo suficientemente fuerte.
y esto será lo que utilizaremos a modo de llave. Y ahora, como ya tenemos la pieza de madera terminada, pues procedemos a lijarla y a quitarle los filos cortantes que pueda tener. Ahora le hacemos un pequeño orificio, una pequeña marca, y le ponemos una alcayata para sujetar la pieza metálica que acabamos de hacer. Y para finalizar le damos una pasada con aceite especial para madera y así la tenemos un poco más nutrida y protegida. Bueno, ya ha llegado el momento de probar a ver qué tal funciona. Vamos a ver qué pasa. Como veis, no hay ninguna dificultad al dejar el arco de sierra en la apertura deseada. Esto te permite poner la hoja de sierra sin ningún tipo de dificultad y en muy pocos segundos. Y bueno amigos, esto es todo y espero que te sea de utilidad. Si te ha gustado el vídeo, me encantaría recibir tu comentario, a ver qué piensas. Déjame un like y suscríbete, ¿ok? Nos vemos en la próxima, hasta pronto.